Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con muchísimas ganas de descubrir algo nuevo porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que me tiene el corazón a 1000 por hora. ¿Por qué? Pues porque vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de las telenovelas turcas, pero no de cualquier forma. Vamos a revivir la magia, la química, la pasión y el romance de una de las parejas más icónicas que nos ha regalado la televisión turca. Exacto, estoy hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Y como el título del vídeo lo indica, vamos a viajar con ellos, pero de una manera muy especial. Vamos a imaginar, a soñar y a recordar esos momentos épicos donde el amor, la adrenalina y la belleza se fusionaron, pero esta vez en bicicleta. Sí, lo escucharon bien, vamos a pedalear junto a Can Yaman y Demet Özdemir, reviviendo escenas icónicas, explorando la complicidad que los unía y sumergiéndonos en ese romance que al atardecer parecía brillar con una luz aún más intensa. ¿Listos para este viaje? Pónganse cómodos porque esto está por comenzar. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que subimos y únete a esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Te aseguro que no te arrepentirás. Ahora sí arrancamos con este paseo romántico y lleno de emociones. La verdad es que la pareja que formaron Can Yaman y Demet Özdemir en la serie Erkenci fue, es y seguirá siendo, simplemente inolvidable. La química entre ellos era tan palpable, tan evidente, que traspasaba la pantalla y llegaba directo a nuestros corazones. Era como si el destino los hubiera unido, como si estuvieran hechos el uno para el otro. Y justamente esa conexión mágica, esa energía arrolladora, es lo que queremos explorar hoy, imaginando cómo su romance y su amor, su pasión, se manifestarían en un paseo en bicicleta al atardecer. Imaginen la escena, un atardecer dorado pintando el cielo con colores vibrantes. El sol, despidiéndose lentamente, proyecta largas sombras que se estiran sobre calles adoquinadas. El aire fresco acaricia sus rostros mientras pedalean juntos, uno al lado del otro, con la brisa susurrando secretos al oído. ¿Ya sienten la magia? Yo sí, y mucho. Es esa sensación de calma, de conexión, de pertenencia que solo el amor verdadero puede crear. La luz dorada del sol, filtrándose a través de los árboles, creando un halo mágico alrededor de ellos, como si el mundo entero estuviera celebrando su amor. Can Yaman, con su físico imponente y su mirada intensa, podría ser ese hombre que pedalea con fuerza, marcando el ritmo, liderando el camino. Imaginen su expresión de concentración, pero también de diversión, mientras observa a Demet, quien a su lado, con su sonrisa radiante y su alegría contagiosa, le roba el aliento a cada instante. Sería una combinación perfecta, la fuerza y la protección de Can, contrastando con la dulzura y la espontaneidad de Demet. Su porte varonil, su seguridad, contrastan con la ligereza y la alegría de ella. Él, un faro que guía, ella, la brisa que lo acompaña. La elección de la bicicleta también es importante. No cualquier bicicleta serviría para esta romántica aventura. Necesitarían algo que refleje su personalidad. Para Can, tal vez una bicicleta de estilo retro, robusta y elegante, con un sillín de cuero y detalles cromados. Una bicicleta que hable de su fuerza y de su gusto por la aventura. Para Demet, una bicicleta más ligera, con un diseño moderno y femenino, de un color vibrante como el turquesa o el rosa. Una bicicleta que refleje su alegría y su espíritu libre. Juntos formarían una pareja perfecta, pedaleando en bicicletas que simbolizan sus personalidades, pero que juntas, crean una armonía visual impresionante. ¿Y cómo sería su interacción? Ahí es donde la imaginación vuela. Podríamos imaginar momentos llenos de complicidad. Un codazo juguetón, una mirada cómplice, una risa compartida, pequeños detalles que construyen una historia de amor inolvidable. Podríamos ver a Can, preocupado por la seguridad de Demet, vigilando el tráfico, asegurándose de que ella esté bien. Y a Demet disfrutando de la libertad, de la aventura, sintiéndose protegida y amada. Sería un espectáculo para los ojos. Sería una danza silenciosa de miradas y gestos, una comunicación que trasciende las palabras, un entendimiento mutuo que solo las parejas conectadas de verdad pueden alcanzar. Imaginen la escena en la que Can, pedaleando junto a Demet, siente una repentina necesidad de demostrarle su amor, de expresarle todo lo que siente. Detiene la bicicleta en un lugar apartado, con una vista impresionante de la ciudad.
Se bajan, dejan sus bicicletas recostadas contra un árbol y, sin mediar palabra, se acercan el uno al otro. Él la toma de la mano, la mira a los ojos y le dice con voz suave pero firme: Sanem, eres la luz que ilumina mi vida. Eres el ahí. Que respiro. Eres mi todo. Ella, con lágrimas en los ojos, le responde con una sonrisa radiante: Can, contigo siento que puedo volar. Eres mi refugio, mi amor, mi felicidad. Y se funden en un abrazo que lo dice todo, un abrazo que sella su amor para siempre. Podríamos imaginar escenas memorables, inspiradas en los momentos más emblemáticos de Erkenciskus. ¿Recuerdan la escena en la que Can, en su personaje de Candivit, le hace una sorpresa a Sanem, interpretada por Demet? Pues bien, podríamos trasladar esa emoción a nuestro paseo en bicicleta. Tal vez Can organiza una parada inesperada, con una canasta llena de bocadillos y una manta extendida en un lugar con vistas espectaculares. Ahí, bajo el cielo teñido de rosa y naranja, comparten un picnic improvisado, risas y miradas que lo dicen todo. La canasta podría estar llena de sus comidas favoritas, tal vez un sándwich de pollo a la parrilla para él, un pastel de chocolate para ella, y una botella de vino espumoso para celebrar su amor. O podríamos inspirarnos en la pasión que sentían sus personajes. Imaginen un momento de esos donde el deseo se enciende, donde la tensión se corta con un cuchillo. Can detiene la bicicleta, la toma de la mano y la atrae hacia él. Sus miradas se cruzan, sus labios se buscan, y el mundo se detiene. El atardecer se convierte en el telón de fondo perfecto para un beso apasionado, un beso que sella su amor y que los une para siempre. Ese beso, lleno de anhelo y deseo, podría ser el clímax perfecto de su paseo en bicicleta. Un beso que simboliza la conexión profunda que comparten, la pasión que los consume y el amor que los une. Un beso que trasciende el tiempo y el espacio, y que quedará grabado en la memoria de todos los que los ven. Pero no solo de romance vive este paseo en bici. También podríamos imaginar momentos de aventura, de complicidad, de amistad. Imaginen que deciden explorar nuevos rincones de la ciudad, descubriendo lugares secretos, callejones escondidos, parques llenos de encanto. Se pierden en sus exploraciones, se ríen de sus errores, se apoyan mutuamente en sus desafíos. Un equipo perfecto. Imaginen que deciden subir una colina empinada. Can, con su fuerza, pedalea con determinación, animando a Demet a seguir el ritmo. Ella, luchando por alcanzarlo, se cae de la bicicleta, pero él está ahí para ayudarla a levantarse, para limpiarle el polvo y para darle un beso de aliento. Juntos superan el desafío y llegan a la cima, donde los espera una vista espectacular de la ciudad. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia del diálogo. En un paseo en bicicleta, la conversación fluye de forma natural. Podrían compartir sus sueños, sus miedos, sus anhelos. Podrían hablar de sus proyectos, de sus familias, de todo aquello que los hace ser quienes son. Y a través de esas conversaciones, la conexión se fortalece, el amor crece y la promesa de un futuro juntos se hace más real que nunca. Imaginen que mientras pedalean, empiezan a hablar de sus sueños. Can le cuenta a Demet sobre sus viajes, sobre sus fotos, sobre su deseo de recorrer el mundo. Demet, por su parte, le habla sobre sus aspiraciones como escritora, sobre su deseo de publicar un libro. Juntos se inspiran, se motivan y se apoyan mutuamente en la búsqueda de sus sueños. Imaginen también los detalles. Can eligiendo la bicicleta perfecta para ambos, una que combine elegancia y comodidad. Demet con un look casual y chic, luciendo espectacular incluso sobre dos ruedas. La música de fondo suave y romántica acompañando cada pedaleo, cada mirada, cada suspiro. La elección de la vestimenta sería crucial. Can con una camiseta de manga larga de color neutro, unos pantalones vaqueros ajustados y unas zapatillas deportivas elegantes. Demet con un vestido ligero y fluido, tal vez con un estampado floral, que le permita moverse con facilidad y que resalte su belleza natural. Un sombrero de ala ancha para protegerse del sol, y unas gafas de sol para darle un toque de glamour al look. Y por supuesto, la cereza del pastel, un atardecer de ensueño, que pinta el cielo con colores irrepetibles y que enmarca su amor de la manera más mágica posible. El sol, en su descenso, podría crear una paleta de colores impresionante con tonos rosados, anaranjados y dorados que se reflejan en las nubes y en el agua. El viento, suave y cálido, podría acariciar sus rostros, creando una sensación de paz y armonía. El sonido de las cigarras, el canto de los pájaros, y el murmullo del mar,
podrían crear una banda sonora perfecta para su romántico paseo. Porque, amigos míos, el amor no necesita grandes escenarios, ni grandes gestos. El amor se construye en los pequeños detalles, en las miradas cómplices, en los momentos compartidos. Y en este paseo en bicicleta al atardecer, hemos demostrado que el amor de Can Yaman y de Method Demir, ese amor que nos enamoró a todos, podría ser aún más inolvidable si se viviera sobre dos ruedas con el viento en la cara y a promesa de un futuro lleno de felicidad. ¡Qué gran combinación! Este paseo en bicicleta sería una metáfora de su relación, un viaje compartido, lleno de desafíos y alegrías, con la compañía del otro como la mayor recompensa. El paseo podría comenzar en el centro de la ciudad, recorriendo calles emblemáticas y pasando por lugares turísticos. Después podrían aventurarse a explorar barrios menos conocidos, descubriendo rincones escondidos y disfrutando de la vida local. Podrían parar en un café para tomar un refresco y charlar con los lugareños. Podrían detenerse en un parque para descansar y disfrutar de la naturaleza. Y finalmente podrían llegar a un lugar especial para contemplar el atardecer, donde sellar su amor con un beso inolvidable. La música que acompañaría su paseo en bicicleta sería fundamental para crear la atmósfera perfecta. Podríamos imaginar una banda sonora compuesta por canciones románticas y emotivas que reflejen los sentimientos de Can y de Met. Canciones que hablen de amor, de pasión, de sueños y de esperanza. Canciones que los acompañen en cada pedaleo, en cada mirada, en cada suspiro. Durante el paseo podrían ocurrir momentos inesperados que añadirían un toque de diversión y emoción a su aventura. Podrían encontrarse con un grupo de niños jugando en la calle, y detenerse para jugar con ellos. Podrían cruzarse con un vendedor ambulante de helados, y disfrutar de un delicioso helado juntos. Podrían sufrir un pequeño percance con la bicicleta, y ayudarse mutuamente para solucionarlo. Todos estos momentos, por pequeños que sean, contribuirían a fortalecer su conexión y a crear recuerdos inolvidables. En el camino podrían encontrarse con otros personajes importantes de la serie Erkencikus como Aileen, la rival de Sanem, que intentaría sabotear su cita, pero que gracias a la inteligencia y astucia de Can y de Met, no lo conseguiría. O Leila, la hermana de Sanem, y Emre, el hermano de Can, que al ver la felicidad de la pareja, se sentirían inspirados a buscar su propio amor. Incluso podrían toparse con el excéntrico Aziz, el padre de Can, que les daría consejos sabios y divertidos sobre el amor y la vida. La imaginación no tiene límites cuando se trata de crear escenas románticas y memorables. Podríamos imaginar a Can y Demet en un paseo en bicicleta por la playa, con el sol reflejándose en el agua y la brisa marina acariciando sus cuerpos. Podríamos imaginar a Can y Demet en un paseo en bicicleta por la montaña, con vistas espectaculares y la sensación de libertad que solo la naturaleza puede brindar. Podríamos imaginar a Can y Demet en un paseo en bicicleta por un viñedo, disfrutando de la tranquilidad y la belleza del campo. Y al final del paseo podríamos imaginar una escena final, donde Can y Demet, cansados pero felices, se detienen en un mirador para contemplar el atardecer. Se abrazan, se besan y se prometen amor eterno. La cámara se aleja mostrando el cielo teñido de colores y la música culmina en un crescendo. La imagen final sería un símbolo de su amor, un amor que ha superado obstáculos y que ha florecido con fuerza, como un pájaro que vuela libremente en el cielo. En resumen, hemos imaginado un escenario perfecto, donde el romance, la aventura y la complicidad se unen para crear un paseo en bicicleta inolvidable para Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos revivido la magia que los unía, explorando la química que traspasaba la pantalla y visualizando momentos llenos de pasión, alegría y amor. Hemos añadido detalles, personajes y situaciones que enriquecen la historia y que la hacen aún más emocionante. Y ahora, amigos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje lleno de emociones. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este paseo imaginario con Can Yaman y Demet Özdemir. Este vídeo es un homenaje a su trabajo, a su química y a la magia que crearon en Erkencikus. Es una forma de celebrar su amor en la ficción y de soñar con un futuro lleno de felicidad para ambos. Es una invitación a creer en el amor verdadero, en la pasión y en la posibilidad de vivir una vida llena de emociones. Y por favor cuéntenme, ¿qué les pareció esta idea? ¿Qué escenas les gustaría imaginar? ¿Qué detalles agregarían a este romántico paseo en bicicleta? ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Qué canciones les gustaría que formaran parte de la banda sonora? ¿Qué otros personajes de la serie les gustaría ver en este paseo imaginario?
Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos. Sus ideas y sugerencias son muy valiosas para mí. No olviden dejar su like, compartir este vídeo con todos los fans de las telenovelas turcas y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Sigan soñando, sigan amando y sigan creyendo en la magia de las telenovelas turcas. Hasta pronto.